Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La Red de Empresas Inclusivas del Uruguay reúne a empresas y organizaciones públicas y privadas que están comprometidas con la inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro país. Nace a iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, el mayor ámbito de profesionales de recursos humanos de Uruguay. En base a esto que les estoy contando, quiero a partir de este momento decirles que estamos en comunicación con Fernando Carota, que es el director ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. Fernando, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, buen día, muchísimas gracias a ustedes. Está hecha la introducción. Te pido que le cuentes a nuestros oyentes un poquito antecedentes de la Red de Empresas Inclusivas y cuál es el presente y lo principal. ¿Qué aspiran de cara al futuro? Con mucho gusto. La red se fundó el 21 de mayo de 2021, es decir, ya llevamos 2 años de trabajo. Es un modelo que a nivel mundial impulsa la Organización Internacional del Trabajo, desde la Red Mundial de Empresas y Discapacidad, y el foco de esta red es promover el empleo decente para las personas con discapacidad. Por eso hablamos de inclusión, en el sentido específicamente de las personas con discapacidad, de su inserción en el mercado laboral, de la posibilidad de tener, obviamente, desarrollo de carrera dentro de las organizaciones, de todo eso que hace al mundo del trabajo, pero enfocado en las personas con discapacidad. Como bien decirte, hoy son casi 30 organizaciones, entre públicas y privadas, que forman parte de esta iniciativa. Tenemos 14 programas en ejecución en todo el país, en algunas con cooperación internacional por parte de organismos internacionales, en otras, como es el caso a nivel local, comenzamos ahora un proyecto junto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para la capacitación o el desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad, enfocado específicamente en el interior. Esto lo estamos haciendo junto a la compañía BAF, la compañía química que también forma parte de nuestra, que es una de las 30 empresas que forman parte de nuestra red. Y dentro de esos proyectos siempre lo que tratamos es de, obviamente, por un lado, promover la inserción laboral de las personas con discapacidad y por otro lado, acompañar a las empresas a que den ese paso. Es decir, tenemos empresas que hace muchísimos años que vienen trabajando en este tema, otras que no hace tanto. La idea es que obviamente cada vez seamos más y desde el sector empresarial, obviamente, impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad. ¿Y estas empresas se acercan por iniciativa propia? ¿Salen ustedes a invitarlos a que se incorporen? ¿Cómo se da la unidad empresarial en este sentido? Bueno, ahí hubo una serie de organizaciones que ya tienen, sobre todo las multinacionales, que tienen este tema muy bien trabajado, digamos, o que tienen esta sensibilización ya hecha en muchos países y que obviamente toman la iniciativa en sus locales, en sus filiales de Uruguay, de impulsar este tipo de iniciativa o de proyecto. Por tanto, ahí hay como, digamos, una situación mixta. Hay algunas que se han acercado, hay 10 que fueron las que fundaron la red, y luego se fueron incorporando nuevas en esa calidad que decimos nosotros de comprometidas. Algunas tienen un mayor compromiso en el sentido de que toman el liderazgo de algunos proyectos. Hace apenas una semana terminamos un congreso de accesibilidad turística con el gobierno de Canelones, que reunió a representantes y operadores turísticos de todo el país y que tuvo como base allí ese proyecto liderado por un reconocido hotel de Montevideo, que tuvo como epicentro, digamos, hablar de la accesibilidad turística para las personas con discapacidad y la generación de empleo en el sector turístico, algo que sabemos bien que está en rezago. Por eso le decía que hay, digamos, como diferentes comportamientos, pero el objetivo, claramente, el paraguas bajo el cual estamos unidos es precisamente ese, ¿no? El de impulsar siempre el empleo para las personas con discapacidad. Y las iniciativas y los proyectos que cada empresa pueda estar definiendo, ¿los ejecuta cada empresa por sí solo o lo ejecuta la totalidad de los integrantes de la red? No, los ejecuta la red con la colaboración, digamos, ellos toman el liderazgo de ese proyecto. A modo de ejemplo, tenemos este proyecto que tiene que ver con emprendedurismo de personas con discapacidad, que está enfocado en el interior del país. El otro que tiene que ver con el tema de accesibilidad turística. Hay otro que reúne o que toma contacto con los
representantes del cuerpo diplomático para que ellos sean de alguna manera el nexo con las empresas nativas de sus países que están presentes en Uruguay y que puedan conocer nuestro trabajo. Otro de los proyectos reúne a las empresas mensualmente para compartir mejores prácticas. Otro de esos proyectos reúne a las organizaciones de personas con discapacidad y los lleva mensualmente a nuestras empresas para que conozcan el trabajo que están haciendo y a su vez esas empresas conozcan las organizaciones de personas con discapacidad que hay también y cómo pueden colaborar con la organización para acelerar esos procesos. O sea que ahí digamos, ellos toman el liderazgo del proyecto que obviamente se ejecuta con o desde la red de manera institucional. ¿Hay estudios para que permitan saber cuántas personas en Uruguay son, en definitiva, el objetivo principal del alcance de estas iniciativas? Mire, a la fecha tenemos una carencia de datos, por tanto la última información que hay real es del censo del año 2011. Actualmente, como ustedes saben, hay en curso una etapa, un nuevo censo que supongo que va a aportar nueva información y que seguramente será de más valor la observación y el análisis. Claramente Uruguay está dentro de lo que es el mundo en el promedio, en un 15% se dice del total de su población que tiene algún tipo de discapacidad. Lo que sí claramente preocupa y ocupa tiene que ver con la situación del empleo, es decir, las cifras del empleo que habitualmente se conocen, que pueden mejorar o en algún caso, empeorar, pero claramente en el segmento de personas con discapacidad siempre ha sido un tema de impacto muy negativo, es decir, las personas con discapacidad tienen una tasa de desempleo muchísimo más alta de lo que tiene el común o la media de la población. Si a eso le sumamos el caso de las mujeres o el caso de los jóvenes, claramente tenemos ahí un problema que tenemos que resolver y que lamentablemente el marco normativo que tiene Uruguay, que como siempre digo es muy rico, no ha sabido o no ha podido resolverlo. Es decir, Uruguay tiene una ley que obliga a las empresas públicas desde hace 13 años a contratar personas con discapacidad con un cupo. También lo tiene para el sector privado, una ley que va a cumplir ahora sus primeros 5 años. Y además hay una ley de promoción del empleo que el gobierno aprobó recientemente, que entre otros pilares, son 3 pilares que de alguna manera el gobierno intenta incentivar la contratación. Uno de ellos es el de las personas con discapacidad, pero lamentablemente ninguna de esas cuestiones ha movido la aguja en el sentido de decir, las personas con discapacidad se están acercando en temas de la tasa de empleo a la realidad del resto de la población, ¿verdad? Bien, si nos guiamos por números que tenemos hasta ahora sin saber este censo, por lo menos, según la cifra que has estado manejando, estamos alrededor de 450.000 a 500.000 personas en Uruguay en estas condiciones. Es un número muy importante, significativo. Claramente ahí después habrá que ver de esa población cuál es la económicamente activa, la que está en condiciones de acceder al mercado laboral, pero claramente sí, es un número muy importante en el cual hay que trabajar, porque claramente allí hay además todo el tema, vuelvo a insistir, el tema de los jóvenes y la inserción al mercado laboral, y que eso está directamente ligado con lo que tiene que ver con su acceso a la educación. Es decir, muchas de las preocupaciones que veíamos en las empresas tienen que ver con que, más allá de emplear a una persona con discapacidad, cuando se logra emplear, a veces las oportunidades de desarrollo no son las mismas que tiene el resto de ese equipo de funcionarios, porque claramente su nivel de educación, su capacitación, su formación no es la misma. Entonces ahí empezamos en otra inequidad, que es la oportunidad de que esa persona pueda desarrollar una carrera laboral en igualdad de condiciones. Y eso está dado por el paso anterior. Por eso un poco la preocupación de las empresas no es solamente en promover la inclusión, sino que algunos de nuestros proyectos abarca el tema de la educación y del acceso a la educación, para que por lo menos las personas con discapacidad terminen el trayecto educativo formal a nivel de bachillerato. Es decir, hoy por hoy tenemos personas con discapacidad, en su mayoría con primaria finalizada, con el ciclo básico ya ahí empiezan a darse algunos problemas. Bachillerato ya le diría que sería una excepción, y ni que hablar el mundo o la vida universitaria. Y eso claramente después es un obstáculo para ellos mismos al momento de insertarse laboralmente. Pero estamos hablando también de la necesidad de planes de estudios específicos pensando en las posibles dificultades o limitaciones que muchos de ellos puedan tener.
Sí, claramente. Yo creo que ahí hay, más allá de los esfuerzos que desde el punto de vista de la educación se hacen y que hacen muchísimas veces los padres de esos propios niños, en el sentido de que puedan comenzar su educación. Sigue habiendo obviamente algunas dificultades, hay algunas iniciativas que creo que son muy interesantes en materia de educación inclusiva, pero yo siempre digo, el día que a un niño en algún departamento del interior, al norte del Río Negro, se le niega el acceso en igualdad de condiciones a una escuela pública normal, como se llamaba antes, recuerda que hasta hace poco tiempo las escuelas eran escuelas normales, claramente se le está condenando a ese niño a que su oportunidad de desarrollo va a ser realmente compleja. Por eso mismo creo que hay que generar una serie de herramientas y de recursos educativos para que esas personas con discapacidad desde la primera infancia tengan el mismo acceso que al resto, en las mismas condiciones, en los mismos establecimientos. Obviamente en algunos casos requerirán de alguna asistencia especial, de algún acompañamiento, de alguna figura que está dada en otros planes educativos en el mundo, pero que claramente son necesarias, porque de lo contrario a ese educando lo estamos condenando, digamos, a que su desarrollo y su inclusión social va a ser realmente muy difícil. Hasta ahora, ¿qué papel han podido comprobar que juega la familia en todo esto? Muy importante. El rol de la familia es absolutamente importante, no solamente como hablábamos, en el trayecto educativo, sino también en el laboral. Es decir, la familia muchas veces acompaña, apalanca y de alguna forma promueve todo ese proceso tan lindo que es el de incorporación de una persona con discapacidad a la empresa, que además, ustedes no saben, las experiencias que tenemos de empresas. Tenemos una compañía que hace 20 años que incluye personas, particularmente chicos con síndrome de Down, y nos contaba todo eso, cómo impactó en los equipos de trabajo, en el clima laboral, los resultados, lo que tiene que ver con esa situación que se da a nivel de trabajo, de los equipos, de lo que ellos aportan.